Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Podemos adorar al Señor, mis hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Nos hemos gozado con ustedes en el día de ayer, en el día de hoy. Realmente ha sido una bendición el poder estar con ustedes en esta primera ocasión que hemos podido estar aquí en Uruguay. Dios nos ha dado esta bendición. Agradecemos al pastor, al obispo, compañero Álvaro de Castro y su esposa, que nos han recibido, y al comité ejecutivo. Ya hoy en la conclusión de la asamblea, aunque vamos a estar mañana en alguna iglesia y el martes todavía, pero damos gracias al Señor por esta bendición de esta asamblea. Simultáneamente con esta asamblea se está celebrando la convención en Argentina, y allí también pues Dios está manifestando su gloria. Es que Dios está obrando, mi hermano. Dios está alcanzando las vidas. El tiempo es corto y las vidas necesitan ser estremecidas por el poder de Dios, y Dios lo está haciendo. Realmente que hay muchas personas que no entienden lo que es presencia de Dios. Y hay muchas personas que hablan acerca de la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? Yo sí quiero decirle a ustedes una cosa, y es que Dios, desde el principio, Dios se manifestó en el hombre y quería que el hombre estuviera presente junto a él. Algunos filósofos dicen que Dios ha creado la tierra y luego la abandonó para que siguiera su curso. Otros dicen que Dios está, pero no interviene en el ser humano. En cambio, lo que la Biblia nos dice, mi hermano, es que Dios siempre ha estado listo y presto para estar en medio de su pueblo. Estuvo con Adán, cuando Adán en el huerto de Edén, dice la Biblia, que Dios descendía, mi hermano. Descendía y hablaba con el hombre. Qué bueno debió haber sido aquel ambiente maravilloso. Un ambiente que no había pecado, un ambiente que no había maldad. Era Dios en una interacción tan bella con el hombre y el hombre con Dios. Porque cuando el hombre se acerca a Dios, mi hermano, Dios se acerca al hombre. Dios siempre ha querido estar presente en nuestras vidas. Cuando llega el pecado, llega la muerte, llega todo lo que hoy conocemos que ha deteriorado al hombre y la relación con Dios. Pero eso no era lo que Dios quería. Desde un principio Dios quería que su presencia estuviera en nosotros. Y muchos hombres en la Biblia entendieron el valor de lo que era la presencia de Dios. Y anhelaban que Dios estuviera con ellos. Porque, mi hermano, nosotros somos seres espirituales que necesitamos de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos dio intelecto para poder entender las cosas y poder de ellas ser y transformar y crear. Dios nos dio esa capacidad. Dios nos hizo seres morales, seres para tomar decisiones. Dios no nos creó como unos robots para que hiciéramos simplemente lo que estuviéramos programados a hacer por Dios, sino que Dios nos dio una soberanía limitada, nos dio el libre albedrío. Usted escoge lo que usted quiere ser. Usted quiere estudiar, estudie. Usted quiere trabajar, trabaje. Usted quiere servirle al Señor, sírvale al Señor. Porque Dios nos ha dado esa soberanía limitada para que usted escoja si quiere escoger al Dios del cielo. También Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros, una personalidad. Cada uno de ustedes son diferentes. No hay dos personas sobre la tierra que sean iguales, ni aun los mellizos. Todos tienen algo que los difiere. Y usted puede darle gracias al Señor, decirle: Señor, porque yo soy único. Dígaselo: yo soy único, Señor. Yo soy especial, Señor. Y si usted no lo cree, créalo desde hoy en adelante. Dios lo formó a usted como usted es. Así que Dios nos hizo intelectuales, nos dio moral, nos dio personalidad, pero hay algo sumamente importante que debemos entender, y fue que Dios nos hizo espíritu. Dios nos puso en nosotros esa capacidad, porque Dios es espíritu, y de la forma que usted y yo podemos comunicarnos con Él es a través del espíritu. Por tanto, cuando Dios crea al hombre, lo crea con esa facultad para sentir a Dios, para conocer a Dios. Los ateos dicen que Dios no existe.
La gente dice que Dios hay un ser supremo, alto y grande, o el gran diseñador, pero que no hay una relación. En cambio, cuando veo hombres de Dios en la Biblia que buscaban estar en contacto con Dios y apreciaban a Dios más que cualquier otra cosa. En el capítulo 33 de Éxodo encontramos un momento cuando Moisés está dialogando con Dios. Dios está enojado con el pueblo. El pueblo ha sido rebelde, ha pecado y Dios dice, entra, vete con este pueblo y entra a la tierra. Yo enviaré mi ángel. En otras palabras, Dios le estaba prometiendo a Moisés, vayan y entren a la tierra, van a conquistar la tierra, van a habitar en casas que ustedes no construyeron, van a cultivar y comer de tierra que ustedes no sembraron, pero yo no voy con ustedes. Qué tremendo. O sea, llegó al punto que Dios le dijo, no, yo di una palabra, yo la voy a cumplir. Yo voy a enviar mi ángel con ustedes y ustedes van a entrar, pero yo no voy. Y ahí donde Moisés le dijo, espérate, detente ahí, Señor. A mí no me interesan los bienes materiales. A mí no me interesa la tierra prometida. A mí no me interesa aquello que está allí. Yo lo que deseo es tu presencia en mi vida. Sin esa presencia yo no quiero nada. Sin esa presencia yo no quiero tener posición. Sin esa presencia yo no quiero tener lujo. Sin esa presencia, ¿de qué me vale a mí tener mucha gente que me sigan, muchas facilidades, mucho entendimiento, pero no tengo la presencia de Dios en mi vida, mi hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Moisés dijo, yo no voy si tú no vas conmigo. Y es que Dios es necesario para que haya bendición en nuestra vida. A veces somos una estructura, somos una religión como la iglesia del siglo IV. Somos una estructura que crece y se hace grande y fuerte. Y comienza el ritualismo y las ceremonias a entrar. Pero se comienza a perder de perspectiva el sometimiento al Dios del cielo. El entender que Dios requiere relación. Que Dios requiere que tú y yo nos sometamos a Él y reconozcamos que no importa cuántos obtengamos en este mundo, Él merece la gloria y Él merece la honra. Hubo un momento dado que los filisteos conquistaron el arca. Y allá lo llevaron a su tierra y ustedes saben la historia. Dagón cayó sometido, partido en pedazos y los filisteos tuvieron temor y enviaron el arca de regreso y lo llevaron los israelitas a un lugar, ¿verdad? El hogar de Abinadab. Y allí el arca que representaba la presencia de Dios. El arca que se supone estuviera en el templo y fuera el centro donde Dios se manifestara al pueblo de Israel en el tabernáculo y luego más adelante en el templo. Allí estaba en la casa de Abinadab. Estuvo 20 años. Luego David dijo, ese arca hay que moverlo de ahí. Y lo llevó. Y mientras iba caminando, ustedes saben lo que ocurrió, que se puso su mano sobre el arca y fue exterminado en el momento. David tuvo miedo y dejó el arca en casa de Obed-Edom. Y el arca estuvo en el hogar de Obed-Edom 3 meses. Miren bien, en el hogar de Abinadab 20 años, donde la presencia o el lugar de la presencia de Dios ignorada. El arca estaba allí, pero no dice la Biblia nada que ocurrió en el hogar de Abinadab, porque no había una reverencia, no había un respeto, no había una consideración por la grandeza del Dios del cielo. Ahora cuando llega al hogar de Obed-Edom, estuvo más que 3 meses, pero ¿qué dice la Biblia? Y Dios bendijo todo lo de Obed-Edom. Dios lo prosperó. Dios vio a tal punto que David dijo, espérate, algo está pasando en ese lugar, porque hay una bendición tremenda. Mi hermano, no es tener religión, no es creer que Dios existe, simplemente es que nuestras vidas reflejen con nuestra interacción continua que hay un Dios en el cielo que es grande y poderoso y que a Él le debemos todo.
Aleluya. Cuando usted es sensible a la presencia de Dios, usted comienza a ver a Dios obrar en su vida, en su familia, su hogar, su ministerio. Pero tenemos que tener la perspectiva adecuada de Dios. Aquí el profeta en el capítulo 3 está preocupado. Ya él ve que las cosas no andan bien. El pueblo se ha rebelado. El pueblo ha pecado. El pueblo no quiere saber de Dios. Y ahí está el profeta: Señor, ten piedad de este pueblo. Señor, ¿por qué tú no intervienes y los llevas al lugar que tiene que llevarlos? Y llega un momento en que Dios le contesta la oración al profeta. Pero el profeta no le gustó la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: mira, Habacuc, yo he visto la obra de este pueblo. Y el pueblo es rebelde, por tanto yo voy a traer juicio sobre ellos. Y voy a sacarlos de Babilonia para que les dé fuerte. Los voy a sacar para que los castigue. Y el profeta sabía que esta gente era malísima. De hecho, su Dios era la fuerza, la guerra. Su Dios, ellos tomaban los pueblos, los destruían por completo. Y cuando el profeta Habacuc vio aquel mensaje: pero Señor, ¿cómo tú vas a traer gente tan impía y tan mala para con tu pueblo? Y Dios le hizo ver: yo los traigo para traer justicia y para llevarlos a entender el error que han cometido. Pero luego yo juzgaré a Babilonia. Y es ahí donde el profeta entonces comienza a interceder: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En otras palabras, Señor, que la gloria tuya sea una realidad de nuestras vidas. Y que en medio de ese conocimiento de tu palabra, esta palabra se dé a conocer y se multiplique tu palabra y sea llevada y sea conocida, para que la gente sepa que en ti realmente es que está la alternativa para todo ser humano. Lloraba Habacuc. Él conocía lo que era realmente el que el pueblo saliera de ese estancamiento. Y yo quisiera hablarles a ustedes, mi hermano, acerca de que si queremos multiplicación, si queremos que el esfuerzo de nuestras manos y el esfuerzo de nuestra prédica y el esfuerzo que hacemos por la obra del Señor se multiplique, algo tiene que ocurrir en nuestras vidas. Esto no ocurre por ocurrir. No es porque, como decía el pastor esta tarde, no es porque yo sea elegante o más bonito que nadie. Es que Dios tiene misericordia de nosotros, mi hermano. Y cuando ve un corazón contrito y humillado, ahí llega Dios. Ahí enciende Dios una chispa, mi hermano. Y comienza a hacer cosas grandes que a veces nos quedamos, ¿verdad? Maravillados de lo que Dios hace. Cuando hablamos de avivamiento, primero, un avivamiento, yo no puedo causar un avivamiento, porque los avivamientos los causa Dios. Dios es el que inyecta de su poder y de su espíritu. Segundo, el avivamiento no ocurre en el mundo. El avivamiento ocurre en aquellos que tienen vida. Porque el mundo y el que no conoce a Dios está muerto. Por tanto, no necesita avivamiento, necesita nacer de nuevo, vivir. Pero la iglesia que tiene a Dios y que tiene la esperanza, puede Dios llevar a cabo un tremendo mover donde la gente pueda entonces allegarse y conocer al Cristo maravilloso. Porque la multiplicación es eso. O sea, gente que necesitan, gente que tienen necesidad particulares, espirituales, emocionales, físicas y materiales, que sean alcanzados por la palabra del Señor y que sean suplidas sus necesidades. Pero para que eso ocurra, tiene que haber alguien que comunique esa palabra. Y esa persona tiene que tener, esa sensibilidad para poder llevar la palabra con efectividad. En el 1904, un joven llamado Evans Roberts, en la ciudad de Wales, en Inglaterra, que ahora es parte de Inglaterra,
Aquel joven sintió el deseo y la pasión, como muchos aquí la han sentido y se la ha reconocido, de llevar la palabra y abrir obra. Él sentía la necesidad de hacer algo. Dios le dio un mensaje a Robert Evans y le dijo, ¿verdad?, qué iba a hacer. Y este joven fue donde el pastor le dijo, pastor, Dios me ha dado un mensaje para comunicarlo con la congregación, deme la oportunidad. Y el pastor, sabiendo que era un muchacho joven, pues dudó de la revelación de Dios para con él y no le dio participación. Y él siguió insistiendo hasta que en un momento dado el pastor le dijo, mira, nosotros vamos a dar el servicio común y corriente. Luego yo despido el culto y los que se quieran quedar, pues tú les hablas. Así que así lo hizo. Dio el culto regular, hizo la oración de despedida y el pastor fue el primero que se fue. Pero aquel joven tenía una inquietud y allí se quedaron como 17 jóvenes para escuchar a ver qué tenía Evans que decir. Y aquel joven comenzó a hablarle a aquellos 17 personas. Y luego de hablarles se fueron de rodillas y estuvieron como hasta las 2 de la madrugada orando. A la semana se tiraron a la calle y 60 almas se convirtieron al Señor. En un término de un año, más de 1 millón de personas se habían convertido al Señor. Mire, el avivamiento fue tan grande, mi hermano, que la cultura nacional cambió dramáticamente. Aquel lugar que se conocía por los bares y las licorerías, comenzaron a entrar en bancarrota y a cerrar. Muchos policías tuvieron que darle vacaciones y despedirlos por 18 meses porque no había criminalidad. La gente comenzó a convertirse por montones, aquellos que robaban, aquellos que escalaban, aquella gente que tenían en su vida amargura, comenzaron a conocer el poder de Dios y comenzaron a aceptar a Jesucristo y apartarse de aquella maldad. En uno de los pocos casos en cortes que trajeron a un juez fue bien inusual. El acusado llegó a la corte, admitió su culpabilidad. ¿Sabe lo que hizo el juez, mi hermano? El juez lo llevó a los pies de Cristo. Y el jurado terminó cantando un himno y adorando al Señor. Porque Dios había cambiado la cultura. Mire si hay poder de Dios. Y hay transformación en la cultura cuando Dios llega. Era un pueblo minero. Usaban mucho la mula, ¿verdad? Así se le dice aquí. Para transportar lo que sacaban de las minas. Pero como aquella gente antes de conocer al Señor, lo que hablaban eran palabras obscenas. De la forma que se dirigían a las mulas eran con palabras obscenas para que las mulas caminaran. Para que las mulas trabajaran, hicieran su trabajo. Lo que escuchaban eran palabras sucias y obscenas. Y así funcionaban. Llegó un momento que hubo una crisis. Las mulas no se movían. ¿Por qué? Porque ya aquella gente no pronunciaba las palabras obscenas. Las mulas no entendían el vocabulario. Yo no sé qué le decían mulita linda, muévete. O gloria a Dios, mueve, haz algo. Mira el punto, mi hermano, que cuando llega Dios comienza a transformar una sociedad. Y esto no se quedó simplemente en Wales, Inglaterra, cruzó el Atlántico, llegó a Nueva York y Nueva Jersey, y a un punto fue tan el impacto que en el New York Times aparecía una lista de los convertidos hoy por el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que eso ocurra en Uruguay? Yo creo que Dios puede hacerlo hoy, mi hermano. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo hoy? Dios tiene el poder para hacerlo. Y Dios quiere transformar las vidas para que así ocurra. Pero Dios espera que nosotros estemos en ese sentir. A veces pensamos que los avivamientos pues vienen esporádicamente, pero el propósito de Dios es que todo el tiempo estemos bajo ese mover. Donde sintamos a Dios, donde Dios nos hable a través de su palabra, a través de alguien que use palabras proféticas, o a través de sueños y visiones,
O sea, el propósito de Dios siempre, escuche bien, siempre ha sido estar entre nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué a veces no vemos el mover de Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú no te mueves en nuestros medios, Señor? ¿Por qué tengo que estar luchando constantemente con esta iglesia? ¿Qué está pasando, mi hermano? O sea, ¿por qué no hay un mover en medio de la iglesia? Y yo no estoy hablando de la iglesia de Uruguay, yo estoy hablando de todo el mundo entero. Donde hay la necesidad de que el poder de Dios sea quien dirija la iglesia. Que sea el poder del Espíritu Santo quien quiete a los pastores, los misioneros, los evangelistas, para que la palabra que se predique sea una palabra con unción y fuego. Cuando hay avivamiento, mi hermano, hay una renovación en la vida espiritual. ¿Qué pasa cuando no hay avivamiento? Pues mire, no hay convertidos, no hay sentido de presencia en las convocaciones, no hay frutos del Espíritu. En vez de que el creyente se caracterice por la integridad, por el amor y la bondad, es todo lo contrario, ¿verdad? Vemos creyentes que en sus relaciones con el mundo secular actúa igual y sus actitudes son parecidas, no dando testimonio. No hay manifestación de los dones del Espíritu. Qué bueno cuando vemos, cuando Dios comienza a hablar a través de vasos, o Dios comienza a hacer sanidades, como testificaba la pastora, que Dios hizo un milagro en su vida. Hace poco estaba en Orlando, en una de nuestras iglesias, y nada, yo simplemente prediqué la palabra, mi hermano, y aquellos que querían la oración, les pedí que pasaran al frente, los enfermos, y oré por ellos. Y oré y simplemente me dirigí al altar, y cuando llegó una hermanita que apenas podía caminar, que el esposo tuvo que traerla al altar, y oré por ella como oré como cualquiera de los otros. Cuando me muevo al altar, que voy caminando a tomar el micrófono, veo que detrás de mí viene alguien brincando y saltando, mi hermano. Era aquella hermanita que el esposo la había traído al altar, ahora caminaba y saltaba y daba vueltas y adoraba al Dios del cielo. Porque Dios es Dios siempre. Dios no merma en su poder. Dios no merma en su autoridad. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, mi hermano. Y si la iglesia primitiva se levantó bajo el poder del Espíritu de Dios, donde los enfermos eran sanados, donde la gente escuchaba la palabra y esa palabra hacía hueco en sus corazones y se arrepentían de sus pecados. ¿Por qué hoy no puede ocurrir lo mismo? ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo que ocurrió en ese tiempo? Gloria al Señor de la iglesia primitiva. A veces nos preguntamos qué hace falta, mi hermano. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, en ese avivamiento del 1904 en Wales, hay 4 puntos que Evan Roberts compartió con aquel pequeño grupo. Primero le dijo, lo primero que tenemos que hacer, y esto está en 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Lo primero es, tienen que confesar sus pecados. Creyentes, hay veces que nosotros le fallamos a Dios, mi hermano. No se haga el puro, el santo, el invencible, el Superman cristiano. A veces que cometemos nuestras faltas y no las reconocemos. Y la falta no tiene que ser algo enorme, grande. El simplemente ignorar a un hermano, el tener celo de un hermano, el hablar mal de un hermano, el hacer cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que proceder al altar y decirle, Señor, perdón porque hablé de Álvaro. Señor, perdón porque hablé del pastor. Señor, cuestioné el líder que tú has puesto. Hay cosas que usted piensa que son sencillas, pero que Dios entiende que las intenciones con las cuales usted lo ha dicho no le agradan a Dios. Donde hay engaño y mentira, hipocresía y vanidad, Dios no se deja sentir.
donde hay altanería, hay altivez de espíritu, hay protagonismo, deseos de ser enaltecidos. Dios no le agrada eso. Hay muchos que han caído en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Que quiso hacerse igual a Dios. Subiré, me sentaré, seré igual al Altísimo. O sea, en el cielo hay, escuche bien, en el cielo existe eternidad porque hay una sola voluntad y es la voluntad de Dios. Cuando el diablo quiso hacer su voluntad, el Señor le dijo: aquí no hay cabida para ti. Porque en el cielo es Dios quien es soberano y rey. Y en la iglesia Dios tiene que ser soberano y rey. Y es su voluntad la que se tiene que hacer. Y cuando se hace la voluntad de Dios, mi hermano, Dios comienza a manifestarse. Pero tenemos que ser sinceros, decirle: Señor, hemos fallado. Te he ofendido, Dios. Tú me has dicho que haga y no he hecho. Tú me has dicho que participe en el dar y recibir y no lo he hecho. Sí, porque en todo Dios ve nuestra... Lo que Dios está mirando es la intención de tu corazón. ¿Sabe eso? Si hay algo que el apóstol Pablo se preocupaba, y en 2 ocasiones, tanto en Corintios como en Romanos lo dice, es: tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Usted y yo como cristianos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No para salvación, somos salvos. Jesús nos salvó por su misericordia y nos ha dado salvación. Pero tendremos que comparecer ante Dios y decirle: Señor, aquí están los talentos que tú me has dado. Y el Señor nos va a evaluar. ¿Sabe eso, mi hermano? El 1 Corintios 3 habla de que mira cómo tú edificas sobre el fundamento que has puesto. El fundamento es Cristo. Pero si tú edificas sobre ese fundamento hojarasca y madera y paja, ¿qué estás haciendo? En cambio, si edificas oro, plata y piedras preciosas, en otras palabras, que lo que tú hagas para el Señor, hazlo bien, hazlo de calidad, porque es para el Rey. Es para Dios, mi hermano. Hay personas que simplemente improvisan para Dios. Y dicen: como esto es para Dios, yo voy allí y hablo. No, cuando usted vaya a hacer algo para Dios, preocúpese por hacerlo bien. Porque Dios está viendo tu esfuerzo y la calidad con la cual tú lo haces. Lo segundo que Dios, en el capítulo 4 del 1 Corintios, que dice es: Dios conoce las intenciones de los corazones. ¿Sabías eso? ¿Qué te mueves a ser pastor? ¿Qué te mueves a ayudar al hermano? ¿Qué te mueves a regalarle al hermano algo? ¿Qué intenciones hay en tu corazón? ¿El que te vean? ¿El que te reconozcan? ¿El que digan qué bueno eres? ¿Qué bien lo haces? ¿Es eso lo que te mueve? ¿O te mueve el deseo de decir: Señor, lo que tú quieras que yo haga, yo quiero hacerlo para ti? Si el Señor te lleva donde te quiere llevar, a la altura que quiera llevarte, reconoce que es Él quien te provee a ti toda la fuerza y la energía y la salud para llegar ahí. Que te mueva a ti todo lo que hace, el deseo de agradar al Dios del cielo, mi hermano. Recuerdo una ocasión que fue un adiestramiento con varias compañeros de diferentes plantas para la compañía que trabajaba. La compañía nuestra es una compañía amplia en Estados Unidos, desde farmacéuticos, textiles, tintes, pintura, bueno, de todo, lo que es DuPont, ¿verdad? Una compañía enorme en Estados Unidos. Y nos llevaron de diferentes plantas a un adiestramiento para ayudarnos en nuestro desarrollo profesional. Y mientras estábamos ahí, se regó la voz de que yo era cristiano pentecostal. Y uno llegó donde mí y me dijo: ¿tú eres pentecostal? Y yo le dije: sí. No le dije de los pies a la cabeza, pero hubiera deseado decírselo, ¿verdad? Pero aquel entonces dije: sí, soy pentecostal. Y él me dijo lo siguiente. Me dijo: yo era pentecostal. Yo era cristiano. Y yo le dije: ¿y por qué eras y no eres? Y me contó su historia. Me dijo que comenzó a trabajar en una de las compañías como simple empleado de una línea de producción.
Y se destacó al punto que lo hicieron líder de esa línea de los empleados, ¿verdad?, en ese departamento. Siguió destacándose y lo hicieron supervisor de varias líneas. Y luego de supervisor lo pasaron a área de uno de los departamentos, al punto que luego llegó hasta ser asistente a gerente de la planta. Y él me dijo lo siguiente: cada vez que me daban una promoción, yo faltaba más a la iglesia. Y mientras más subía, más me alejaba de Dios. Y llegó un momento que ya perdí contacto total con Dios, porque me fui enfocando en mi trabajo, en mis quehaceres, en todo aquello que llegaba a mi vida para hacer, y me olvidé de Dios. Yo le respondí a aquel compañero: yo he hecho todo lo contrario, porque yo empecé como un ingeniero de facilidades. Dios me subió a ser supervisor y gerente general de mantenimiento. Dios me llevó a gerente de operaciones, sobre todo a producción y mantenimiento. Dios me llevó acá a cargo de toda una operación en una planta, y luego me asignaron a otra planta, y luego y yo lo que está diciendo, y cada vez que yo subía, yo inclinaba mi rostro y decía: gracias, Señor. Y mientras más Dios me iba elevando en mi vida profesional, más yo me humillaba delante de Dios, porque reconocía, mi hermano, que cada paso que subía era porque Dios ponía el escalón para que yo fuera subiendo, y daba la gloria a ese Dios maravilloso. Aleluya. Pero a veces nos entra un espíritu de orgullo y vanidad. Y hay que confesarlo delante de Dios. No importa qué posición usted tenga, mi hermano. No importa dónde haya llegado. Dios me ha bendecido en mi vida profesional, en mi vida ministerial. Y yo lo que digo: Señor, gracias, porque tú me sacaste de un hogar destruido. Mi madre no la aseguraban, estaba todo el tiempo en un sofá tirada, mientras yo llegaba a los 11 años, 10 o 11 años de la calle, a las 11, a las 12 de la noche, llegaba y entraba por aquella puerta, y lo que veía era una mujer apenas, ¿verdad?, unos huesos en aquel sofá. Gloria al Señor. Y yo miraba aquella escena, y en el pequeño apartamento que estábamos, yo entraba y me iba al final, porque allá ese era el lugar que yo dormía, ¿verdad?, porque mis dos hermanitos dormían con mis padres en el cuarto que había, pero ahora ella estar ahí, yo tenía que irme con mis hermanos y mi padre a dormir en la parte de atrás. Y cada vez que entraba yo veía aquella escena, y para mí aquello fue chocante, mi hermano. Pero un día llegué y abrí la puerta, y cuando abrí aquella puerta y me enfrento y vi algo inusual, estaba mi madre como de costumbre, pero había una mujer allí que yo no conocía orando por mi madre. Estaba de rodillas. Yo no entendía qué estaba pasando, pero como no entendía, simplemente le pasé por el lado y me fui a dormir. Pero al otro día, cuando me levanto, aquella mujer todavía estaba de rodillas orando por mi madre. Dios vino a visitarnos. Dios sanó a mi madre. Dios rescató a la familia. Y de la nada, de muchos amigos que tuve que están bajo tierra por drogas o por diferentes situaciones, hoy yo puedo estar ante ustedes, mirar hacia atrás y decir: Señor, tú eres misericordioso, tú me has dado más de lo que yo pude obtener por mis fuerzas. Tenemos que confesar delante del Señor, porque a la larga Él es el único que es perfecto, mi hermano. Y si usted en este día, en esta noche, no ha logrado entrar en esa intimidad, comience como comenzó Evans y le dijo: Señor, perdónanos, porque he dejado de evangelizar, he dejado de predicar, he dejado de hablar. En vez de hablar tu palabra, me he puesto a hablar chistes y cosas con los vecinos y los amigos, y no he cumplido con mi parte. Perdóname, Señor. Lo segundo que hicieron aquellos jóvenes que Él le dijo fue: dejen sus malos caminos. Tienen que apartarse del mal. El arrepentimiento es un proceso importante.
Jesús le dijo a aquella mujer cuando aquellos fariseos la acusaron de que había adulterado, y Jesús lo encaró y le dijo: el de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La conciencia de ellos los hizo irse y apartarse de aquel lugar. Y a la mujer fue y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y él dijo: Señor, ninguno me ha acusado. Hija, yo tampoco te acuso. Vete, pero, no peques más. No peques más. O sea, Dios espera que nosotros, nuestras vidas, sea una vida de santidad y de pureza. ¿Que fallamos? Sí, pero que, como decía el apóstol Juan, hermanos, si habéis fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Qué bueno llegar donde Él y pedirle perdón. Si hay algo que a mí siempre me intrigó fue cuando David dice: Señor, tú me has llamado un hombre excelente. En un momento dado que David le había pedido a Dios construir el templo, y el Señor le dijo: no lo vas a construir, David. No, Señor. Natán le había dicho: sí, David, olvídate, eso es para Dios, construyelo. Y antes que Natán saliera, Dios le dijo: Natán, vuelve. Metiste las patas, Natán. Hiciste algo que dijiste algo que yo no he dicho. Y Natán fue y le dijo: David, lo siento, pero Dios no quiere que tú hagas templo. Le dijo no. Y a veces que hay que aceptar el no de Dios, mi hermano. Porque seguido del no, Dios le dio una bendición, una palabra profética a David. Y le dijo: mira, David, yo te he bendecido a través de tu vida. Cuando estabas detrás de las ovejas, yo estaba contigo. Yo te bendecía, te prosperaba. Y si tú matabas los osos y los leones, en otra palabra, era porque yo te daba la habilidad para hacerlo. David, tú estás hoy como rey porque yo te he puesto aquí. Tú has llegado a este lugar porque yo te guardé de Saúl, yo te guardé de tus enemigos y tú estás aquí. Entonces aquí llega lo grande que impresionó a David. Y le dijo: y voy a cuidar tu descendencia. Y en el futuro también te voy a cuidar. Y ahí donde David también recibe la palabra: Señor, gracias porque me has llamado hombre excelente. Y yo me pregunto: pero Señor, ¿cómo tú pudiste llamar a David hombre excelente cuando él mintió, adulteró, mató, mintió, desconfió de ti? ¿Cuántas cosas no hizo? Y aún así tú le llamas hombre excelente. Mi hermano, lo que pasa es que delante de Dios, dice la Biblia en Miqueas 7:19, volveré a tener misericordia de vosotros, sepultaré vuestras iniquidades y arrojaré a lo profundo de la mar vuestros pecados. En otras palabras, David fallaba y se arrepentía. Y si usted ve, él no cometía ese error, cometía otro desliz, otro asunto que le ofendía a Dios, y también se arrepentía delante del Señor, porque somos seres humanos. El mismo Pablo dijo: Señor, lo que yo quiero hacer a veces no puedo hacer, y lo que no quisiera hacer a veces termino haciéndolo. Pero gracias a Jesucristo que nos da la victoria. Somos débiles, mi hermano. Nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. O sea, nuestros corazones Dios los conoce. Por eso el apóstol Pablo decía: Dios va a juzgar las intenciones de mi corazón. Y lo tercero que dice más adelante en ese capítulo es que es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿Qué Dios espera de ti? Fidelidad. Sé fiel a Dios. No fiel al hombre, fiel a Dios. Claro, el ser fiel a Dios te hace ser responsable donde Dios te ha puesto. O sea, yo no concibo y me perdonan, ¿verdad? Que una organización ayude a un pastor en su trayectoria ministerial, y luego ese pastor pague con yéndose para otro lugar y independizándose y hablando luego del lugar que Dios le permitió crecer. Yo no puedo, sea esta iglesia o sea la que sea, mi hermano. Porque yo creo que tenemos que ser fieles a Dios y agradecidos. Dios espera que nosotros seamos diferentes. Eso es lo que hace el mundo.
Eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Reciben los beneficios y cuando tienen la oportunidad, pues no corresponden adecuadamente. Dios nos va a evaluar y Dios nos va a llamar a cuenta. Si queremos que Dios avive su obra en los tiempos, si queremos que Dios multiplique la iglesia y que crezca, yo lo creo. Y uno de los retos que yo le he puesto a los obispos, los reuní y le dije, cada región tiene, mira a ver si usted puede multiplicar la plantación de iglesia. Mira a ver si usted puede crecer en feligresía. Vamos a entrar en otro continente porque Dios nos ha llamado a alcanzar las vidas, a multiplicarnos. No es a crear una estructura para que digan que somos la más grande, no. Es que el peso de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros y sobre el hermano Álvaro aquí en Uruguay, es que Dios espera que nosotros hagamos el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Oye, cuando hay presencia de Dios, mi hermano, en este lugar. Porque Dios quiere algo con la iglesia. Dios quiere concienciar a la iglesia que el poder está, que la autoridad de Dios está. A veces nos enfocamos en lo físico y nos olvidamos de lo espiritual. Y no entendemos que lo espiritual, cuando nos enfocamos en lo espiritual, lo físico se resuelve. Porque cuando algo físico ocurre es porque ya se ha decidido espiritualmente. O sea, las batallas se pelean primero espiritualmente. ¿Qué caracteriza un ambiente, hermano, de crecimiento y multiplicación? Primero, comienza a haber un deseo para orar. Cuando hay oración, todo avivamiento ha ocurrido cuando ha habido mover en la oración. Porque es que si el avivamiento lo da Dios, tenemos que hablar con Dios. Y tenemos que inquietar a Dios con nuestras preocupaciones. Y decirle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En un pueblito en Pond Inlet, las Islas Baffin, eso está 400 millas sobre el círculo de Ártico, solamente accesible por avión. Gente ahí comenzaron a ser inquietadas por un mover, comenzaron a orar. Unas ancianitas empezaron a orar, unos caballeros se unieron y ha ocurrido un avivamiento tremendo que aquella población comenzó a sentir el efecto del poder de Dios. Los jóvenes comenzaron a convertirse porque había una oración que los respaldaba, mi hermano. Es que la oración mueve montañas, la oración rompe cadenas. O sea, nosotros no podemos, a veces queremos que los gobiernos cambien con nuestra filosofía y yo estoy canso en Puerto Rico de tanto batallar con el gobierno y hacemos marcha. En una ocasión metimos 250,000 personas frente al Capitolio. ¿Y qué dijo el gobernador? A mí no me interesan los números. En otras palabras, no me importa lo que ustedes están haciendo. A veces dialogamos y tenemos expresiones y conferencias de prensa y yo me digo, Señor, hemos hecho todo lo humanamente posible para que haya un cambio en nuestro país. ¿Qué está faltando? Y yo he llegado a la conclusión que nos hemos parado al mismo nivel de ellos. Estamos peleando con las herramientas de ellos. Ellos usan la filosofía y el intelecto. Ellos usan, ¿verdad?, las marchas, las convocaciones, mueve a la gente emocionalmente. Pero es que nosotros, la iglesia, tenemos un arma mucho más poderosa. Y es cuando entramos a la esfera espiritual a través de la oración. Eso comienza a romper las cadenas. Eso comienza a destruir los gobiernos satánicos. Eso comienza a liberar a aquellas personas atadas por el pecado. Poder en la oración. Poder para predicar. Oiga, cuando hay un avivamiento no hay que ser un doctor en teología para que la palabra fluya y la gente entienda la palabra. Cuando hay avivar, cada persona que se pone de pie y expresa unas palabras sencillas, sea un niño, sea un joven, oiga, el Espíritu Santo las lleva para tocar los corazones. Yo tenía
un miembro de mi iglesia, de una iglesia que pastoreé en Esteves de Aguadilla, un hermano que había estado en el ejército. Ese hombre más callado que ese no he visto. Más introvertido que ese. Mira que yo era introvertido cuando muchacho. Pero ese había que darle a más. Había que dar una medalla por introvertido. Callado. No decía nada. No oraba, no tenía miedo a orar. O sea, era una persona que simplemente, pero fiel a Dios, mi hermano. Pero ¿sabe lo que hacía ese hermanito? Mandaba a comprar, porque era retirado del ejército, mandaba a comprar unas cajas de los tratados Chics. ¿Cuándo se saben cuáles son esos tratados? Los compraba por miles. Unos libritos muy buenos. Y él se iba todos los sábados a algún pueblo de Puerto Rico a repartir esos tratados. Mire qué cosa. O sea, no hacía falta elocuencia en el hablar. No hacía falta el expresarte con tanta sabiduría, simplemente la pasión por agradar al Dios del cielo. La pasión de que la gente conozca la verdad. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué Dios te ha dado a ti? Quizás tú no puedas predicar como predican algunos pastores o pastoras, pero quizás tú puedas con tu cántico ser de bendición, con tu poesía, con tu testimonio. Con simplemente decirle a una persona, Dios te bendiga, te invito para la iglesia. Hay tantas cosas que podemos hacer y que Dios espera en nosotros. Recuerde que nosotros no convertimos a la gente. Es el Espíritu Santo quien redarguye. Es el Espíritu Santo quien toca. Hay una encuesta que dice que, o sea, unos estudios que se hicieron que una persona cuando llega al Señor por primera vez, por lo menos ha escuchado la palabra en 7.5 veces. O sea, que no es la primera vez, la ha escuchado, asimilado, hasta que llega el momento que eso que ha entrado en él hace la obra. Usted no va a crear la conversión, pero usted va a crear la conciencia que sea movida a pensar que él necesita a Jesucristo. Y en el momento dado se convierte el Señor. Tercero, cuando hay avivamiento, mi hermano, oiga, hay una adoración imponente. Usted y yo venimos al templo a adorar a Dios como hoy. Qué bonito adorando hoy a Dios aquí, ¿verdad? O sea, porque queremos agradar a Dios. Y cuando hay ese avivamiento en la iglesia y en el pueblo, o sea, la adoración sale espontánea. No hay que estar como algunos predicadores, alaba ahora, adora a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya. Dígame amén. Están sacándole la alabanza a las personas. Cuando uno realmente, su espíritu está en contacto con Dios, uno dice, gloria a Dios, santo tu nombre, porque lo siente de lo profundo del corazón. Y cuando entra por esas puertas, uno no entra para hablar con los hermanos, no, uno entra ya con una adoración. Señor, he llegado a tu santuario porque vengo a adorarte, vengo a alabarte, vengo a sentir tu presencia. Señor, eres digno de mi adoración, eres digno de mi alabanza. Mi hermano, cuando hay un avivar en tu corazón, tú lo que deseas es, Señor, ¿cómo puedo adorarte? Hay ese deseo. No sea religioso, deje de ser religioso y sea un cristiano nacido de nuevo, transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay avivamiento, oiga, hay un deseo de estudiar la palabra, hay un deseo de escuchar palabra del Señor, hay un deseo de que Dios nos hable. Un fenómeno, y quiero compartirlo con ustedes, ocurre en nuestro país. Y es que se le ha dado tanta importancia a cantar y menos importancia a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes ven las grandes concentraciones que hacen, que traen grandes cantantes. No voy a dudar de sus experiencias con Dios, pero a veces se le da tanto tiempo al cántico que lo que sobra son 10 o 15 minutos para la palabra. No, pero a través del cántico también se predica, pero es que, o sea,
lo más importante es que Dios nos hable a nosotros. Y hay que cantar y adorar a Dios. Y qué bueno, o sea, a mí me encanta ese momento de adoración. Mi esposa dirigía el coro de adoración en nuestra iglesia en Isabela. O sea, y yo le decía a ellos, o sea, ustedes preparan el ambiente para el mensaje. Ustedes tienen que saber que ustedes son importantes y parte del ministerio, pero no son el ministerio de esta iglesia. Oye, cuando el coro cantaba lo hacía con esa adoración tremenda que cuando yo entraba a predicar se me hacía tan fácil llevar el mensaje porque ya Dios había comenzado a obrar a través de los cánticos. Pero cuando cambiamos las cosas y le damos más importancia, ahora los cantantes, usted los llama y sí, yo te canto 3 himnos y te hablo 2 palabras y son $10,000. Entonces la gente paga. Entonces el predicador le da, si al cantante le dio $5,000 por cantar 3 canciones, al predicador le da $300 para que se vaya contento para la casa. Uno ministra porque esto es para Dios, no esperando nada a cambio. Pero es lamentable que lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, no sé cuánto se ha regado eso en Uruguay, pero en Estados Unidos y Puerto Rico, eso estamos preocupados con lo que está pasando. Y tenemos que volver a humillarnos delante del Señor y decir, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, perdónanos por nuestras faltas. Señor, queremos agradarte a ti, hacer tu voluntad, porque solo a ti veremos a un país transformado, a un país cambiado. Y yo creo que puede ser posible, mi hermano. La gente dice que no, que esto va a seguir de mal en peor. Yo creo que si la iglesia se pone en sus pies y llega de rodillas ante el cielo, aleluya. Oiga, como dice uno de los himnos, el lugar más alto estando de rodillas delante de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva en Uruguay? ¿Cuántos han creído esa palabra, esa visión de nuestro hermano Álvaro? ¿Cuántos creen que es posible, hermano? Yo he retado a Álvaro y a Álvaro, tú en 6 años, por lo menos son 30, yo dije 30, para Uruguay 30, pero a ese paso que va Álvaro, me va a dar 60 y muy bien. Te doy un certificado y una medallita también. Porque ese es nuestro deseo, no por la medallita o el certificado que los pastores recibieron, es el reconocimiento de este grupo de que sí hay gente trabajando. Y que Dios, así como ustedes vieron a los que pasaban, así también Dios los ve. Y Dios recompensa, mi hermano. Recompensa con salud, recompensa con prosperidad, recompensa con bendición, recompensa, oiga, con gozo del cielo. Y eso es lo que queremos. Por tanto, Iglesia de Uruguay, vamos a comenzar un ciclo de multiplicación desde hoy en adelante, como vuestro obispo ha estado hablando, y que la iglesia llegue al punto, mi hermano, que cada miembro, oiga, se reporte y le diga al hermano Álvaro, aquí está Juan, María, Marta, Pedro y Julio, los 5 que usted me pidió. Y Juanito también de Ñapa. ¿Se puede, iglesia? Yo creo que se puede. El profeta dijo, Señor, por favor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En estos tiempos malos de tanta maldad, de tanto pecado, de tantas leyes injustas sobre el aborto, la homosexualidad, la corrupción. Señor, aviva tu obra y hazla conocer en medio de todas las esferas sociales, de todos los niveles gubernamentales, de todos los pueblos que existan. Oh Señor, dale a conocer, Padre, que tu presencia sea una realidad. Iglesia, acompáñame de pie. Hay un reto en esta noche. Hay un pedido en esta asamblea, y es que nos multipliquemos. Cuando los apóstoles hablaban de sumar y restar, Jesús estaba hablando de multiplicar. Y eso es lo que el Señor quiere que usted piense. Multiplíquese. Háblele a otros
Estudiantes, háblele a compañeros universitarios. Háblele a escuelas, en su escuela secundaria, primaria. Los niños, mire, Dios se les revela a los niños, mi hermano. Yo tengo un nietecito que a veces yo le pregunto, papá, ¿qué Dios te reveló ahora? Y en uno de mis mensajes a la asamblea en Puerto Rico lo usé a él porque Dios le dio una revelación que iba a la par con el mensaje que Dios me había dado para la asamblea. Y sabe una cosa, el mensaje más bello que he recibido, lo recibí de una niña. Llegué a una iglesia, estaba cansado ya de tantas iglesias que había visitado durante ese fin de semana, estaba agotado y fui a dar el mensaje para luego irme y descansar. Y tenía un acto social después porque era una actividad especial. Y yo veía que toda la iglesia estaba adorando a Dios, pero me llamó la atención una niña que estaba al frente, que aquella niña levantaba sus manos, oiga, y se elevaba en el espíritu. Yo me quedé observándola porque no había visto a alguien adorar a Dios como aquella niña. Bueno, se terminó el culto, fuimos, comimos algo en la parte de afuera, y cuando voy saliendo que me voy a despedir, me encuentro con la niña. Y le dije, mamita, qué lindo tú adorabas a Dios. Ella me miró y me dijo, a Dios le agrada lo que tú estás haciendo. Y Dios está contigo. O sea, yo había llegado cansado, pensando que estaba arrastrando los pies. Dios me decía a través de la niña que Dios, aún a pesar de mi condición, Él sabía lo que yo estaba haciendo. Y que lo estaba haciendo para Él. Qué bueno, mi hermano. O sea, que nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios sea 100%. No, usted no va a perder si usted en esta noche decide dedicar su vida completa a Dios. Y por completo quiere decir que yo me levanto en la mañana y le doy gracias a Dios. Y al mediodía voy caminando y le digo, Señor, gracias por la fuerza. Y en la tarde sigo pensando que Dios está conmigo. Y cuando llego en la tarde, en la noche a mi hogar, le doy gracias porque me cuidó. Es un caminar con Dios constante. No es que usted se pone un hábito, no es que usted se pone un crucifijo y empieza a caminar para que la gente lo vea con la cara triste. No. Ay, yo me gozo, yo hago lo que tengo que hacer y interacciono con la gente que no conoce a Dios, pero yo sé en quién yo he creído y yo le reflejo a Cristo a esa vida. Eso es caminar con Dios. El tiempo avanza. Inclinen vuestro rostro y oraré por ustedes. Le pido al Señor una bendición abundante sobre la iglesia de Uruguay. Reconozco que hay un mover bonito. Reconozco, ustedes me han sido testigos de que tienen un deseo de que se planten iglesias, de que Montevideo crezca, de que todo Uruguay sea impactado con el poder del Evangelio. Señor eterno y Dios justo, ante tu presencia estamos dándote gracias y reconociendo que tú nos has permitido la vida, tú nos has dado la fuerza. Y si hoy estamos aquí, Señor, compartiendo en este lugar sagrado, es porque tú has sido misericordioso con nosotros. Tú, Señor, nos has cuidado hasta llegar aquí hoy. Y los que están aquí no han llegado por casualidad, sino que tú los has traído en esta tarde para que escuchen tu palabra y para retarlos que para ellos hay bendición y multiplicación. Si creen en ti, si creen que tú puedes hacerlo en sus obras, Señor, en sus vidas. Señor, bendícelos y capacítalos. Dale sabiduría del cielo. Dale unción poderosa para que cuando salgan, Señor, de hoy en adelante, en su mente está, Señor, que tú quieres que yo haga, donde tú quieres que yo hable, donde tú quieres que yo establezca palabra tuya, Señor. Padre, que haya una inquietud, un deseo, una pasión, una intensidad por ti, Señor, más allá de lo normal. Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido por su obispo, su esposa, la junta directiva, los líderes, Padre, que tú sigas dándole gracia y sabiduría para que esta obra siga creciendo, Señor. ¿Cuántos levantan su mano y adoran al Señor? Denle un aplauso a Jesucristo.